Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, la semana pasada estuve hablando sobre la iglesia, ¿cierto? Veníamos hablando de una iglesia influyente y toqué algunas áreas de cómo la iglesia debe ser influyente partiendo de la iglesia del primer siglo. ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva. Sabemos que hoy en día la iglesia del Señor ha estado entrando también en lo moderno y tenemos mejores auditorios, luces, sonido, vemos iglesias más grandes, otras más pequeñas. Pero ojo, esto no es lo que hace influencia. Puede generar una iglesia grande con luces, buenos auditorios y todo, cierto impacto, pero la influencia nosotros somos la que la producimos afuera con la ayuda de Dios. O mejor dicho, nuestras vidas como testimonio en Cristo Jesús serán de influencia y de impacto. Como vimos en Hechos 17:6, cuando dijeron, ¿quiénes son estos? Hablando de los cristianos, ¿cierto? Del primer siglo. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? Estaban diciendo, debemos trastornar el mundo. Hablé de unas características de la iglesia. Es obvio que la primera característica de la iglesia del primer siglo y que hoy debemos tener es la oración y la palabra. O sea, la oración y la palabra no pueden faltar. ¿Cuántos oran? ¿Y cuántos leen la Biblia? ¿Y cuántos la viven? Bueno, uno la lee, pero no tanto. Esa es la tarea, vivirla, ¿cierto? Claro, pero hablamos otras características de la comunidad del primer siglo. Esta comunidad cristiana, ¿cierto? Que el Señor envía a predicar su evangelio. Y esta comunidad, vimos la semana pasada que era una comunidad adoradora. Y que la adoración, les expliqué, no tiene que ver tan solo con una canción. Es una obediencia a Dios y es servicio al prójimo. Esto es adoración y lo vimos como lo decía Romanos 12:1 en la traducción lenguaje actual. También hablé sobre una comunidad característica de esta comunidad proveedora, generosa, que todo lo tenía en común, que lo compartían. Era una comunidad de testimonio, o sea, su fe estaba basada en la obra de Jesús en la cruz. Ahí debe estar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe está ahí, ¿cierto? Y de muy buena reputación. Ellos manejaban un testimonio y esto impactaba a la gente. Y la otra característica era que era una comunidad terapéutica. Era una comunidad que se sanaba sola, o sea, con la ayuda de Dios, pero resolvían sus conflictos. Como pasó en Hechos 6, tuvieron un conflicto y lo resolvieron. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica que puede prestar sanidad, ¿cierto? De parte de Dios unos con otros, porque constantemente nos estamos hiriendo. Entonces hablé de eso, pero hoy quiero hablamos de una iglesia influyente. Quiero hablar de una iglesia influyente que crece y la importancia como iglesia, aclarando términos que somos nosotros las personas y no el edificio, debemos crecer. Si tú y yo no crecemos y no avanzamos en el camino del Señor, no seremos influyentes. Quizás llegaremos al grado de religiosos, que creemos y tenemos un servicio el domingo o el sábado y en la semana nos acordamos de Dios y oramos por los alimentos a veces y ya. Pero la iglesia tiene que crecer y de eso quiero hablar hoy, de una iglesia, cierto, que crece como persona, cada uno de nosotros, y tenemos un modelo por excelencia frente a eso y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 50 Biblia. En Lucas capítulo 2 versículo 52. Un versículo, Lucas 2:52. En sus Biblias, por favor, Lucas 2:52. Me lo van a después poner en NBI. Ponlo en NBI, pero ahorita, déjalo en la otra. Y dice así, yo voy a leerlo, deja la otra versión, por favor, aquí. Lo voy a leer ahí. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora ponla en la otra versión y lo vamos a leer todos, por favor. Muy bien, a la voz de tres fuerte. 1, 2, 3. Jesús
siguió creciendo en sabiduría, estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Estuvo bien el ensayo de la lectura, pero vamos a leerlo con más fuerza y con más convicción. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Así lo vamos a leer, a la voz de 3. 1, 2, 3. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por una linda mañana que nos has regalado. Hemos venido a congregarnos con un anhelo. Primero, darte la gloria a ti, Señor, reconocerte a ti. Nos unimos en la oración y la adoración de cada hermano en esta ciudad, en las diferentes iglesias locales que hacemos una sola iglesia. Gracias por nuestros hermanos de la Cruzada Cristiana, Puerta de Salvación, Alianza Cristiana, Señor. Gracias por la Unión Misionera. Gracias, Señor, Bautista, Señor. Gracias por la Presbiteriana. Bueno, tú conoces todas las misiones y denominaciones que en esta ciudad sirven, y en Dos Quebradas y en Colombia, que juntos hacemos una iglesia. Ayúdanos, por favor. Tiene que pasar algo, Señor. Mientras muchos te adoran y oran en este día y predican tu palabra, yo sé que tú estás transformando vidas. Ahora te pido específicamente que hables con tu palabra en esta mañana en nuestras vidas. Permítenos salir desafiados y con anhelos, Señor, de seguir avanzando en el propósito santo. Señor, la semana pasada orábamos y hablábamos que tú nos salvaste con un propósito: ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que tú compraste, adquiriste, Señor, para que podamos anunciar tus virtudes. Tú que nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, permítenos anunciar tus virtudes con vidas, Señor, entregadas a ti, siendo una iglesia de influencia, pero también de crecimiento. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces hoy hablaremos de crecimiento como personas, ¿cierto?, para ser una iglesia influyente. Es muy importante. A veces se habla mucho en la iglesia de crecimiento numérico, y realmente eso no es lo más importante. Uno puede estar lleno en una congregación, en un lugar, y quizás no todos están creciendo en el Señor. Por eso la tendencia de la gente de caer y quizás hasta irse, abandonar su fe. Tenemos que seguir creciendo. Amén. Porque pues los payasos llenan circos y podremos llenar lugares, pero la idea es que crezcamos y seamos de influencia para la gloria de Dios. ¿Qué es crecer? Cuando tengo la definición de crecer, ponme la presentación. Y crecer es cuando un ser va en aumento, dice el diccionario. Entonces yo estoy creciendo. Y con natilla y buñuelo pues todos estamos creciendo. En aumento vamos, ¿cierto? Se refiere principalmente a la estatura. Entonces no estoy creciendo, de acuerdo al diccionario. Ya hasta donde llegué. Estamos ahí. Pero crecer tiene que ver con aumentar. Ahora, hay etapas en el crecimiento del ser humano, ¿o no? ¿Cierto? Nosotros, como nacimos, no nacimos así, o sí, con esta estatura, y sería un susto muy grande que nazca alguien así. Entonces, la presentación, mamá 14 azul, están esperando. ¿Crece? Muy bien. Puedes poner la otra. Ahí, déjalo ahí. Las personas crecen. ¿Cómo es el desarrollo o las etapas del crecimiento de un ser humano? Normalmente los estudios han arrojado unas 5 etapas, que son la prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. Ahí hay algunas diferencias entre la niñez y la infancia en edades para algunos psicólogos, y en otros el tema de la adolescencia y la juventud. Pero bueno, voy a tratar de dar un bosquejo por lo menos de esto. La etapa de crecimiento prenatal en un ser humano ocurre en el vientre materno. Es donde empieza el proceso de crecimiento, ¿cierto? Después de la gestación, después de, ¿cierto?, la ovulación, y llega el espermatozoide, y todos conocemos la historia, todos llegamos así. Empieza ese proceso prenatal. Y ahí hay crecimiento, porque lo que es de Dios crece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Orgánico, natural. Después sigue la infancia. La infancia ya va de una edad del nacimiento a los 6 años aproximadamente. Esa es la infancia. Es una época vital para un ser humano. Vital, donde el amor fundamental sobre una criatura de 6
de 0 a 6 años la requiere ese amor fundamental de los padres, y es donde se definen muchas cosas en la personalidad de un niño. Muchísimas cosas, en su vida emocional, su identidad, muchas cosas. Pero después sigue, ¿cierto? Ya niño. El niño está entre los 6 a los 12 años, y ahí en medio de esos de 6 de niñez a los 12 va a llegar hasta la adolescencia. Entre la niñez de 6 a 12 hay una época que se llama la pubertad. Esa época donde empiezan los cambios físicos, ¿cierto? En los chicos, en las chicas, cuando se habla, hola papá, cambian la voz los chicos. ¿Sí han visto? ¿Cuántos tienen hijos de, cierto, 12 años que están y todavía a veces salen, papi, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, papi? Sí les pasa, ¿cierto? Eso va, esa linda edad, y es una edad compleja, pero más compleja la que llega ya a la adolescencia, que es de los 12 a los 20 años. Algunos han definido la adolescencia es porque adolece de algunas cosas en su vida, pero yo estoy seguro que Dios, lo que adolecemos, Él nos lo da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Pero la edad de los 12 a los 20 es una edad de juventud, aunque más o menos de los 12 a los 17, algunos coloquialmente la han llamado la edad pecueca. Qué palabra tan fea, ¿cierto? Pero algunos quedan QAP, otros quedan PQEK. Entonces, quedamos PQEK. ¿Cuál es esa edad así de adolescencia? La edad de cambios también, de temperamento. Están enojados por todo, más o menos a los 14, 15 años. ¿Cuántos tienen hijos de esa edad, cierto? A ver, voy a preguntar, ¿cuántos tienen niños? Levanten la mano. Felicitaciones. ¿Cuántos tienen jóvenes? Amén. ¿Cuántos tienen hijos adultos? Felicitaciones. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Pobrecitos. Nos consideramos, pero muy bien, la adolescencia 12 a los 20. Pero después llega la juventud, ¿cierto? La juventud es que es esa temprana edad de la adultez, de los 20 a los 25 años, y después viene la adultez, de los 25 más o menos a los 60, y ya de los 60 en adelante, ya lo que se conoce como la ancianidad, o cierto, ya un anciano, una tercera edad. Esas son las etapas. ¿Por qué yo le toco eso? Porque también como creyentes pasamos etapas en nuestra vida, y nosotros llegamos a una congregación y Dios nos salvó, y no nos podemos quedar como niños espirituales. Nacimos en el Señor, hubo esa etapa, y quien produjo ese nuevo nacimiento, Cristo. Y sería muy bueno uno evaluar si realmente uno nació de nuevo, porque hay evidencias como cuando un bebé nace, hay evidencias que nació. ¿Cuál? Pues usted lo ve, ¿cierto? Y genera ruiditos, llora y come, hay evidencia, el niño nació, está vivo. Hay una evidencia en Cristo cuando alguien nació. La vida del Señor empieza a fluir en ellos, y empieza a anhelar alimentarse de lo que proviene de Dios y no de lo que proviene del mundo. Pero también se pasa una época de niñez en Cristo Jesús, donde uno llega a la iglesia y pues le gusta muchas cosas, otras no le gusta. Cuando uno está un poco niño y está adolescente, como que ni la alabanza, no, es que esa bullaranga. Pues que la alabanza yo les decía la semana pasada, es para Dios. La parte de la música es para Dios. Y ya uno como que va madurando y dice, bueno, eso es para Dios, entonces yo vengo y voy a levantar mis manos y voy a adorarle. Y empezamos época también de jóvenes y después adultos. Debemos avanzar en eso. La iglesia lo debe hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por eso estoy hablando de la importancia de ese proceso. Ahora, me encanta el texto que hoy vamos a ver. ¿Por qué? Porque Lucas nos lleva por todas las etapas estas de Jesús. Él habla sobre Jesús, y voy a leerles un versículo si me permiten, en el capítulo 1, no tienen que irse muy lejos, capítulo 1, 31 al 32. Y él le habla, Lucas en este evangelio a María, le habla al Señor. Dice 1:31, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamará Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono del padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la anunciación de que Jesús va a nacer, pero después también está el proceso de gestación de él. Lucas va tocando todos estos temas detalladamente. ¿Por qué
Porque Lucas era médico. Es interesante que un evangelista médico tenga la historia clínica de Jesús, por decirlo así. Tiene su historia, habla de cierto, va a nacer y cuenta. Después ya habla un poquito más sobre su nacimiento. Veamos el capítulo 2, versículo 7. Y dice así que, 2:7, Lucas 2:7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ya habla del nacimiento y en las condiciones que Jesús nace, que vamos a hablar en estos días un poco más de eso. Porque recuerden que estos días se celebra el nacimiento de Jesús. Aunque deberíamos celebrar más la resurrección también. Porque Él nació, creció, ¿cierto? Murió y resucitó. Y vive por siempre. Y que Él sea el centro de estas festividades. Yo les decía ayer a los del ayuno, parece que algunos podrían ser cristianos 11 meses. De enero a noviembre es Cristo vive, pero en diciembre Carlos vive. Ahora no tengo nada contra Carlos vive, pero se enrumban y por favor, las vacaciones espirituales son peligrosas. Que le da uno por irse de vacaciones a Egipto, de vacaciones. No existen, no existen, sí, no, pero si algunos se las han inventado. Y no saben que el guía turístico es Faraón. Uy, qué miedo. Bueno, sigamos. Ojo pues. Entonces, Lucas, el médico, está hablando también de su nacimiento. Pero en el versículo 22 del mismo capítulo 2 de Lucas dice: y así mismo cuando cumplió el tiempo, en aquel día, según la ley, ellos debían purificarse y llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo. O sea, todo ese proceso que escribe Lucas. Pero también habla en el capítulo 2, versículo 41, quiero leer. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua cuando cumplió 12 años. Otra época de la vida de Jesús. Interesante, ¿cierto? Y ya después, en esa adolescencia, salta a adulto ya. Ahora, este texto que voy a hoy exponer o compartir, el de 2:52, es bien interesante. Si tú te pones a ver, hay muchas cosas en la vida de Jesús que no lo detallan los evangelistas. Lucas es el que más detalla esas épocas de su vida. Pero pues sabemos que por la persecución, José y María tuvieron que salir y se fueron ¿para dónde en persecución? ¿Para dónde tuvieron que huir? Porque estaban matando a los niños. Para Egipto, para Egipto. Y hay algo muy intencional ahí, porque yo creo que ellos fueron buenos padres. Porque Jesús dice que se sujetaba a ellos. Y definitivamente Él vivió una vida terrenal siendo 100% Dios, también vivió 100% humano en esta tierra. Y en Egipto parece que ellos se preocuparon porque Él creciera. Porque hay algo interesante. Y más adelante lo vamos a ver. Jesús leía. Y eso no era probable. Eso estaba muy lejos para alguien que era hijo de un carpintero. Que eran del vulgo. Eso no era una oportunidad que tenía el hijo de un carpintero poder leer. Pero parece que en Egipto, como estaban en aquella época las grandes escuelas, Jesús se preparó. Y ahora vamos a ver, por eso Él crecía tanto. Entonces, llegamos ya a la historia. Sabemos que Lucas está contando etapas de la vida de Jesús. Pero llegamos al versículo 52 y dice que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Repitan conmigo: Jesús crecía. Yo debo crecer, porque Jesús es mi ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres preguntarle al que está a tu lado: ¿estás creciendo en Jesús? En Jesús, porque algunos le miraron la panza al esposo, algunas. Por esta época se crece una secta rara llamada Creciendo en Gracia. No digo en grasa, perdón, grasa. Cuidado. Entonces Jesús crecía. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a ver entonces en qué crecía. ¿Puedes pasar? Ya vimos 3 cosas, pasa la diapositiva. Él crecía, y dale otro clic. Él crecía en sabiduría. Digan conmigo: sabiduría.
La sabiduría es una palabra que viene del griego Sofía, transliterado al español. ¿Cuántas Sofías hay aquí? Levanten la mano si hay una Sofía acá. Si hay Sofía, eso significa sabiduría. Sofía en griego es transliterado al español sabiduría. Una más elevada sabiduría y otra más baja, define el diccionario, ¿cierto? Y los números de Strong. ¿Qué significa eso? Que él crecía, la más elevada era espiritual y la más baja, más a nivel humano, era intelectual. Pero él crecía en estas dos, en la intelectual y en la espiritual. Mi pregunta es, ¿qué tanto estamos creciendo nosotros en esas áreas? Si estamos creciendo en sabiduría, nuestras respuestas, entre más nos relacionamos con Dios y con su palabra, son respuestas sabias para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestro entorno, para que la gente diga: wow, esta persona sí ha conocido de Dios y está dando testimonio con la sabiduría que tiene, que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tenemos la sabiduría del mundo más bien tirando a avionada? ¿Cierto? Astucia del mundo. Y a veces confundimos la astucia con sabiduría. Podremos ser lo que llamaron vulgarmente nuestros antepasados malicia indígena. La malicia indígena es la que tiene sumida nuestro país en la corrupción. Con ese tema de malicia indígena, si nosotros viéramos que los diferentes puestos, instituciones, incluyendo la iglesia, pidiéramos la sabiduría de Dios, sería diferente, iglesia. Pero no, sentimos que tenemos la malicia y no crecemos en ella. Entonces voy a avanzar en esto un poco. La sabiduría intelectual, él leía. Lucas 4:16, se los voy a leer, ahí mismo en Lucas 4:16 lo que dice. Dice Lucas 4:16, y fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, y como era de su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que quiero recalcar en el versículo 16 es que Jesús se levantó a leer. Tenía esa sabiduría intelectual. Él se preparó. Necesitamos ver la iglesia prepararse para el Señor, leer su palabra. Los jóvenes prepararse en sus carreras. Estoy totalmente convencido que los jóvenes lograrán ir a lugares y a naciones a llevar el evangelio, no porque son cristianos, sino porque Dios les va a dar una profesión que va a usar para la gloria de Él. Prepárense, jóvenes. Hace muchos años la iglesia cayó en un grave error de decir: tú tienes que dejar todo por el Señor, deja tu universidad, y muchos se salieron para servir al Señor tiempo completo. Yo te quiero decir, si tú eres un cristiano que buscas a Dios todos los días, eres un cristiano que sirves a Dios tiempo completo, en tu universidad, en tu profesión, en tu casa, en tu barrio, en tu colegio, en tu entorno, porque ahí es donde se necesita la iglesia para que sea influyente, pero tiene que prepararse y crecer en sabiduría intelectual la iglesia. Ahora, ¿cómo se va a acercar a un creyente, alguien que tenga conocimientos intelectuales, si nosotros le salimos con cosas tan superficiales? Alguien dijo: un cristiano debe ser un mar de conocimiento, aunque tenga centímetros de profundidad en algunas áreas. Qué lindo ver el cristiano que se levanta y lee el periódico. Sí, las noticias son terribles, pero yo voy a actualizarme. Necesito leer qué está pasando, necesito edificar mi vida. ¿Cuánto lee? Dice que Jesús leía. Repitan conmigo: Jesús leía. ¿Cuántos leen acá? ¿Cuántos son lectores? Pero en serio, porque nuestro país tiene una problemática con la lectura. No somos buenos lectores. Yo hablé con el director de una editorial, se llama CLIE, y este director un día me dijo: no, para Sudamérica los libros que sacamos cristianos, es una editorial cristiana, dijo, los libros que sacamos generalmente son pequeños y de letra grande. Y yo: ¿y por qué? Me dice: porque es que si no, no lo leen. Si el libro no se puede leer en 15 minutos, que le llamó la atención a un latinoamericano que pueda leer ya se dejó el libro. Tú vas a países como países en Europa, o países como Estados Unidos, ese sí es como Estados Unidos, donde la gente dice: no, ellos se leen un libro, 2 libros al mes.
y crecen y tienen que hablar y que aportar. Debemos nosotros esforzarnos por eso. Y entonces Dios abrirá puertas y la iglesia será influencia. Amén. ¿Por qué no desafiarnos a ser de los mejores? La gloria de Dios. El primer lugar lo tiene Él. El número uno, no pelees por ser el número uno, ya ese lugar lo tiene uno, ¿cierto? Y siempre lo tendrá, el primer lugar. Pero podrás lograr esos primeros lugares o el primer lugar terrenalmente en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Porque eres una persona prominente, estudiosa. Hay profundidad y sabiduría en ti, pero también sabiduría espiritual. Marcos 1:22, quiero leerle lo que dice. Marcos 1:22, dice así. ¿Dónde estoy? Me perdí. Claro, pues es que en Lucas es muy difícil. Marcos 1:22 dice: y la gente se asombraba en su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús tenía autoridad espiritual cuando enseñaba. ¿Y sabe qué le daba la autoridad espiritual? Su relación con el Padre y su buen testimonio. Tú quieres tener autoridad en lo que dices como creyente, debes tener un buen testimonio de una relación con Dios, y tu vida va a ser de impacto para otros. Y vuelvo y digo, la gloria es de Dios. Toda la mañana he dicho, la gloria es de Dios. Pero eso no significa que nos escudemos en que, como solo la gloria es para Dios, no es para mí la gloria, yo voy a ser un cristiano que no crezca mucho. Promedio. ¿Cómo se le llama a alguien promedio? Mediocre, ¿cierto? Y también eso pasa en la fe. Hay gente medio creyente. Descomponga la palabra, mediocre yente, ¿o no? El promedio. Para los jóvenes, las personas promedio, o lo promedio de los jóvenes hoy en día es un X, ¿cierto? Los jóvenes dicen, no, ¿con quién estuvo? No, con un amigo X. ¿Y a dónde fueron? A un restaurante X. ¿Y qué comieron? Una hamburguesa X ahí. Para ellos X, eso es promedio. Y para el Señor promedio, en Apocalipsis, es tibio. Porque no es ni frío, ni caliente, sino promedio. O sea, tibio. Y no podemos ser creyentes tibios. Necesitamos crecer en sabiduría, tanto intelectual como espiritual. Y esto requiere esfuerzo. Y el mejor ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Esto requiere esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nosotros estamos esperando que la iglesia nos solucione, la iglesia como institución y los líderes de la iglesia nos solucionen nuestras problemáticas. Nuestras problemáticas nos las soluciona el Señor, pero debemos asumir la responsabilidad de crecer nosotros para que otros que estén en mi entorno, comenzando por mi familia, crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo moverme en medio de gente muy intelectual, muy espiritual, pero eso no se me va a pegar por el olor. Me van a inspirar, pero no se me va a pegar. O sea, ore por mí para que yo sea más espiritual y yo sea más intelectual. Ok, yo oro por ti, pero la decisión tuya está en que tú vas a buscar de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hubo una época que la iglesia creía que uno podía como enchufarse, ¿cierto? Como Neo y ¿cómo se llamaba el de Matrix? Y Morfeo, ¿no? Que lo conectaron aquí. Ahora los ojos, uy, tan espiritual que estoy, gloria a Dios, aleluya, hermano. Ya lo sé todo. No. Esto requiere esfuerzo, digan conmigo esfuerzo. Porque Jesús crecía, pero nos dejó el mejor ejemplo. Segunda palabra que crecía, y dice estatura. Pasa a la diapositiva, estatura. La palabra es gelikia. Gelikia en griego, transliteral español, porque si fuera griego, en griego no la podría pronunciar en griego. Pero este griego transliterado español es gelikia, que implica tamaño, estatura, edad y madurez. Una iglesia requiere que sus miembros, o la iglesia del Señor, que somos las personas, crezcamos en estas áreas también. Ya miramos, cierto, en sabiduría, ahora vamos a ver en estatura. Y creo que lo que es estatura físicamente está bien, eso es natural, o sea, uno no puede hacer mayor cosa que tomarse algunas vitaminas y quizás pueda crecer un poquito, hacer algo de deporte, pero hay casi un estándar de crecimiento de acuerdo a lo genético, a lo que viene de sus padres, ¿cierto? Entonces eso se sale de mis manos. De hecho, el crecer duele. ¿Cuántos dicen amén? ¿El crecer duele o no?
¿Cuántos tienen hijos adolescentes que empiezan llorando y llegan a su cuarto? Me duelen las piernas, me duelen las piernas. Yo utilizaba con mis hijos la cobijita y les hacía masajes en las piernas. Y ellos ahí se iban durmiendo y yo ahí masajeando las piernas. Y ahí me quedé dormido a los pies de ellos. Crecieron y ya. No mucho, altos como el papá, altotes. Y como la mamá. También altota como la mamá. Pero me metí en problemas. Me distraje, no sé por qué. ¿Qué hacían? Esa es nuestra. Ahora, pero el crecimiento en madurez, ese sí depende mucho de nosotros. El físico está en Dios. Y ahí Jesús incluye la palabra que él crecía físicamente, en estatura, ¿cierto? En talla, pero también en madurez. Porque otra versión dice que él crecía y se fortalecía. Y se requiere la madurez en la iglesia. ¿Dónde hay madurez? En Lucas 2, 47, 48 me encanta lo que dice. Lucas 2, 47 y 48 dice lo siguiente: todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres quedaron admirados. Ahí también vemos sabiduría en él, pero también vemos la madurez de cómo él le respondía a los maestros de la ley. ¿Cuántos se asombran cuando su hijo va creciendo y suelta una respuesta como madura? Uno como que, ¿cierto? Como que uno le dice al hijo: hijo, la situación está difícil en diciembre. Y, ay papi, los regalos siempre van a llorar y no me van a dar nada. Y mi ropa, y ayer les decía que yo siempre he luchado con la palabra estren, porque en Medellín dicen estren. Para mí estren, una máquina con vagones atrás, estren, ¿cierto? Y bota humo, es estren. Pero estren, me imagino que es el estrés de que. Entonces, los chicos, pero cuando usted le dice a su hijo que está entrando a cierta, hijo, este año, no sé, los regalos, porque casi todos los años uno le dice lo mismo, ¿no? Hijo, hay que orar, mire que usted sabe. Y yo, ay, pero cualquier cosita, regáleme. Pero que a usted le conteste: papá, yo sé que ha sido un año difícil, pero Dios proveerá uno. Wow, ese niño está madurando en la fe. O ya alguien le dio plata, ¿cierto? Se consiguió la plata con la abuela, entonces está relajado, pero algo hizo. Wow, cuando sus hijos dan esas respuestas maduras, ¿cierto? Que uno empieza a decir: está creciendo este muchacho, ¿cierto? Cuando el hijo uno le dice: mi hijo, le dice: papá, tranquilo, yo trabajo. Wow, ¿quieres? Sí, bueno, sí papi, es que con 48 años ya, no, bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, las respuestas de Jesús, uno veía aún a los 12 años ya como esas respuestas eran tan maduras. Él crecía en esa madurez, esa estatura de madurez. ¿Sabes cómo estás creciendo tú en Dios? En tus respuestas. En tus respuestas, sí, en tus reacciones se sabe. Yo veo cristianos todavía que, ¿cierto? Que pelearon y ¿sabe qué? ¿Qué? No le vuelvo a decir nunca vuelvo a hablar. No. Y uno como que, ay, madure. ¿No les ha pasado la pelea entre parejas? ¿Ha pasado? No vuelvo a decir nada. Pero mira, madura. Yo no soy inmaduro, pero no te tengo orejas de pescado. Pero te estoy hablando, la. Mano, tiene 40 años usted en esa. Lero, candelero, lero. Dios mío. Madurar, hermanos. Madurar en las ofensas. ¿Saben que hay un investigador, yo tengo aquí, hay un hombre que ha venido investigando los animales y dicen que los animales no sufren de ofensas? Los humanos sí. El animal cuando ataca por territorio, por comida, pero usted no ve la jirafa pasando. Sí vio al león que no me saludó. Y es el rey. Qué testimonio. ¿Y la hiena qué pasó? No, estoy triste con la leona que no me compartió nada. Tiene una cantidad, claro, como ella sí tiene y uno no tiene casi nada.
La gente hoy en día se anda ofendiendo dentro de la iglesia porque le dan, porque no le dan, porque le dieron al uno, le dieron al otro, porque hablaron, no hablaron, porque saludó, no saludó. Repitan conmigo, es tiempo de madurar. ¿Cuántos dicen sí? Algunos dijeron ti. Es tiempo de madurar. Él crecía en madurez. Jesús, su respuesta era, hablándolo cuando transitó en la tierra, porque Él es y será por siempre. Pero sus respuestas eran, la gente le volaba la tapa a los dedos. Qué maravilloso ver un hijo de Dios imitando a Cristo y teniendo respuestas maduras, sabias, que transforman, que uno dice, wow. Uy, me echaron. Ya voy a acabar, hermano. Hermano, terrible eso. Hay que madurar. Yo sé que hay gente que hace pacto y paso a la otra, pero hay gente que hace pacto de no voy a volver a hablar nada, yo no voy, porque no me hicieron caso. Mentiras, al rato está hablando. Usted debería ser otra vez usted. Bueno, yo se lo digo. Tercera. Ahora, en madurez en la 2 quiero dejarles un texto. Efesios 4, 11 al 13. Es hermoso. Es hermoso. Porque Efesios 4 habla de algo tan hermoso como la madurez de la iglesia. Dice 4:11, dice, el mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. De este modo todos llegarán a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo, a la madurez de Cristo, a la talla de Cristo que podamos llegar. Está diciendo, el mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar, a fin de madurar, a fin de remendar a los santos. Ahí la palabra perfeccionar en Efesios es madurar, con un propósito, para el servicio y la edificación. Se requiere hijos de Dios maduros que crezcan en el Señor, que tengan soluciones celestiales para el lugar donde están, para su familia. Uno ve un cristiano maduro en empresas donde uno dice, lo buscan. El cristiano inmaduro lo repele, ¿cierto? El inmaduro, el que está siempre hablando, creyendo que es un cristiano maduro solo porque aprendió un léxico, una jerga, una manera de hablar, aleluya, gloria a Dios, y decimos tantos términos que no están bien, no están mal, yo los respeto, pero eso no nos hace maduros. Nos hace el crecimiento en entender que Dios nos está perfeccionando, que el Señor ha venido sanando nuestras vidas, que sigamos creciendo para la gloria de Él, para que nosotros podamos en otros imprimir el sello del amor de Cristo y que ellos puedan ver en nosotros que estamos creciendo a la plenitud, a la talla de la estatura del Rey de Gloria, Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, una iglesia diferente. Esa es la iglesia que impactará afuera. Si no hay diferencia, ¿qué podemos ofrecerle a la gente? Si actuamos con la misma inmadurez, si afuera nos están dando consejos de cómo llevar nuestra relación en nuestro matrimonio, gente aún sin el Señor en su corazón, quizás tengan principios, no menosprecio eso, dando consejos de fe. No está mal, pero debes entender que estás creciendo, que como hijo de Dios debes madurar frente a las circunstancias y situaciones. La vida es dura. Entendámoslo, repitan conmigo, la vida es dura. Pero ahora repitan conmigo, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Enseñarle a nuestros hijos a madurar también. Estoy leyendo un artículo sobre las enfermedades mentales hoy en día en los niños. Han crecido porque esta generación todo lo tiene. Les dan lo que quieren, no maduran. ¿Qué pataleta hacen por lo que quieren? Tenemos que trabajar en eso. Y la última era, la tercera, él crecía en gracia.
Ponlo. Gracia viene de charis, del griego transliterado charis. Gracias específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, es el favor de Dios en todo lo que tú haces. Esta niña que estaba ayer, Jessica con su esposo al frente de la fundación, ¿sabe qué tuvo ella frente a este evento? Gracia de Dios. Y todos nosotros, en su madurez, tan jovencita con su esposo, oró, trabajó, y la gracia de Dios, llegar 200 personas a servir y el Señor proveer todo, la gracia de Dios está. Y debemos crecer en esa gracia y ese favor de Dios. ¿Para con quién? La siguiente diapositiva. Para con Dios y con los hombres. Y la gracia para los hombres tiene que ver ese favor de Dios en el crecimiento de la buena relación con Dios. Esa gracia la va aumentando en esa relación. Él te ha dado la gracia es inmerecida. Pero si tú tienes una relación con Dios, esa gracia se va aumentando. Él te va dando el favor. Tú donde llegas, uy, llegó un hijo de Dios, y esa gracia se percibe de Dios. Ese amor y esa bondad, ese respaldo de Dios. Y para con los hombres, el Señor empieza a darte a ti algo tan hermoso que la gente lo reconoce en ti. Esta persona tiene una gracia especial. Bueno, no soy yo, es Dios en mí. Una buena relación con Dios y una buena relación con los hombres es gracia. Pero, ¿saben? Quiero terminar diciendo ahí, lamentablemente Hebreos 12:15 dice algo que es terrible. Hebreos 12:15 dice: asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Quizás muchos están terminando este año, quizás amargados en su corazón. No han dejado que la gracia de Dios sane su corazón y están molestos con todo el mundo. Yo he hablado con personas que llevan 20 años de cristiano y todavía están ofendidos con sus papás. Yo, bueno, hagan un proceso. Aquí tenemos un ministerio llamado Rever. Yo entiendo que las heridas del padre y de la madre son muy profundas, pero si Dios ya hizo el proceso, pues yo empiezo a ver en el Señor que esa gracia restaura mi corazón. Esa gracia la extiendo para ellos y sigo adelante en mi vida para que esa gracia pueda abrazar a mis hijos, pueda abrazar mi familia y todo mi entorno. Pero si dejamos que la amargura, que es aquello que no nos deja que la gracia avance, esa amargura va a traer estorbo y va a contaminar a muchos. Y no ve uno como la gracia en algunos creyentes. Usted los ve algunos, aún en su cara, en la alabanza, eso cantan: el gozo que Dios me dio. El mundo no me lo dio. Y es más, así como boxer. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Hermano, usted tiene gozo, mucho, pero viene en el fondo, ¿sí? La gracia de Dios inmerecida, en esa que crecía Jesús, que todo lo seguía, empieza a crecer en sus hijos también, donde muchos empezarán a seguirles y decir: usted es diferente, usted ha cambiado. ¿Qué hizo? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Hábleme. Y usted puede decirle: en mi vida llegó alguien que me transformó y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Cordero de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, querida iglesia. Conclusión: crecer integralmente. Yo sé que algunos por esta época la palabra integral la aborrecen. Lo integral viene para enero, pero hay que hacerlo. Salmos 15, 1 y 2 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Ese es el lugar de aquellos hijos.
El que está creciendo en Dios va a entender este texto bíblico, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, crecimiento, hasta que el día es perfecto. Ustedes van en aumento en esa gracia y ese amor de Dios. Crezcamos en Él y seamos aquella iglesia de influencia y transformación. Amén. Como Dios lo está haciendo contigo, José Fernando. Me encanta lo que Dios está haciendo contigo. Bendigo tu vida. Hombre de influencia. Sigue creciendo. Cada uno en el lugar donde Dios los ha puesto, que puedan crecer. Cierren sus párpados. Y Señor, nos vamos desafiados hoy escuchando tu palabra. Yo sé que muchos llegamos con necesidad y tú la suples porque eres tan misericordioso. Y quizá la necesidad de algunos es económica, de algunos sentimental, de salud. Te pido por favor que obres, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad en estas áreas. Si alguien está enfermo, que tú puedas traer de tu sanidad, de tu restauración. Señor, si alguien aquí, Señor, está cansado, dale fuerza. Si alguien está en una situación familiar, Señor, tú puedes hacer un milagro familiar con tu Espíritu Santo, Señor, y restaurar ese lugar. Si alguien tiene un problema, Señor, económico, tú puedes abrir puertas de bendición. Pero creo que una de las necesidades más grandes que también tenemos como hijos tuyos es poder crecer como tú, Señor. En esta tierra, cuando transitaste, Jesús, crecías, Señor. Crecías, Señor. Tú crecías en conocimiento, Señor, en sabiduría, Señor, en estatura, Señor. Tú gozabas del favor, de la gracia delante de Dios y los hombres. Queremos seguir creciendo para ser aquellos que maduran, Señor, y que podemos moldear, Señor, la fe en otros, Señor. Modelar esa fe a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro entorno. Necesitamos de tu gracia, Señor. Esa inmerecida, Señor. No es la licencia para pecar. No. Es esa gracia, Señor, que inunda nuestras vidas y que donde vamos vemos tu favor en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos crecer también en nuestro intelecto, en la sabiduría, tanto terrenal, Señor, como espiritualmente hablando. En lo intelectual, Señor, y espiritual. Danos, Señor, ese crecimiento. Y gracias también, Señor, por la madurez en cada corazón. Salimos de este lugar desafiados a seguir creciendo, a buscar más de ti y a contarle al mundo entero que hay un Dios vivo, que cambia, que transforma, y que donde estemos, Señor, podamos dar testimonio como iglesia de que somos tus hijos y que crecemos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos están deseosos de seguir creciendo en el Señor? Amén. Creciendo. Señor les bendiga más, el Señor les guarde y el Señor les sorprenda en esta semana. Bendiciones. Abrace a varias personas y por favor solucionemos los problemas. Eso es madurez. Bendiciones. Chao, chao.